Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo en la segunda parte del discurso que dio el presidente Milei en el CIPAC. Antes de seguir reaccionando a este vídeo, quiero comentar que yo no soy socióloga ni politóloga, no tengo ningún título que yo pueda decir soy esto y me tienen que creer todo lo que digan, no. Eh, Soy una persona, una trabajadora, una ama de casa, una ciudadana de este mundo que no pertenece a ningún partido político, pero tengo la libertad de poder expresar lo que pienso al aprender de estos grandes líderes. También comentarles que en la primera parte se ha hablado de la política, de lo social, de la propiedad privada, del globalismo, del mercado libre y de tantas cosas que Milei ha planteado eh, en sus ideas y ha dado en este discurso en el CIPAC. Vamos a continuar viendo este vídeo. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. Y según eso, lo que yo sienta o piense con respecto a lo que él plantea en sus ideas, en las ideas que va a ser realidad en Argentina, yo también haré algunas preguntas o haré un comentario, como también ustedes pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Entonces, empecemos. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Pero no solo está mal por ser un análisis de equilibrio parcial que no considera el resto de los mercados, sino que además es tan burdo que tampoco considera los efectos futuros, es decir, el impacto en el futuro de estas estructuras de mercado. De hecho, esto me hace recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano, Henry Hazlitt, que se llama La economía en una lección, que decía, la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo, mientras que el buen economista no solo mira todos los mercados y no solo el presente, sino también el futuro. Whereas a good economist looks at all markets, not just the present ones, but also the future. Bueno, a mi entender es que un buen economista tiene que analizar todo lo que pasa en el presente en todo un país y luego es como proyectar lo que va a pasar en el futuro según su análisis. Pero yo pienso que también se tiene que analizar hacia atrás, ¿sí? Todo lo que ha pasado hacia atrás para poder hacer un cálculo. Y solamente no se puede hacer un estudio de un mercado de un país. Yo creo que se tiene que hacer un estudio de todos los mercados de todos los países, porque los mercados no solamente es a un producto, es cantidad de productos que nos ofrecen el mercado. Entonces, ¿qué es lo que nuestro país va a ofrecer a ese mercado? Y según eso, yo creo que se tendría que proyectar lo que va a producir un país específico, ¿no? Según sus recursos naturales. No sé, ese es mi pensamiento y eso es lo que entiendo por lo que dice Milei. Vamos a escuchar. Por tanto, esto estaría mostrando que el análisis tradicional del monopolio y por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico. Y si además tomamos el rol que tienen las ganancias como elemento para generar crecimiento económico, además, meterse con los beneficios implica impactar negativamente sobre el crecimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la verdadera respuesta o el verdadero fundamento de este análisis? Y en realidad la respuesta no está en el análisis económico, está en la estructura matemática que usa el equilibrio general. Vamos a escuchar qué dice. Básicamente tiene que ver con el análisis del óptimo de Pareto y el problema de las no convexidades en los conjuntos de producción. El óptimo de Pareto, para que el equilibrio existente sea óptimo de Pareto, tanto los consumidores como los productores deberían estar maximizando. Y el problema es que cuando nosotros
tenemos rendimientos crecientes, tenemos funciones de producción convexas. Y el problema con esas funciones es que no se puede encontrar un máximo. Naturalmente, eso es un error matemático también. Si yo tengo rendimientos crecientes, puedo encontrar un máximo si utilizo todas las dotaciones de la economía. Entonces ahí aparecería otro problema, que entonces me quedaría una sola empresa. Pero eso, que parece algo empíricamente correcto, también tiene otro error conceptual. Entails another conceptual error. Porque básicamente implica desconocer la naturaleza de la firma y, entre otras cosas, deja de lado el hecho de que las firmas son manejadas por seres humanos. Y naturalmente, cuanto ustedes más quieran trabajar para producir más, el costo de oportunidad del tiempo libre crece fenomenalmente. ¿De qué le serviría un trabajo que le ofrecen 12 millones de dólares al año si ustedes tuvieran que trabajar los 7 días de la semana 24 horas? Es decir, van a chocar contra su propia humanidad. You will be doing violence to your own. A mi entender, una persona es responsable de lo que decide. Es como decir, si nosotros queremos ganar más dinero, trabajamos sin descansar. Perdemos muchas oportunidades en relación a la calidad de vida que uno puede tener y a la calidad de vida que puede ofrecer a las demás personas, eso es decir, a su entorno, a su familia. Pero la decisión está en nosotros y también entre los empresarios, de cómo se puede planificar el trabajo para que haya más rendimiento, porque muchas veces ofrecen ese tipo de trabajos porque no hay rendimiento, porque muchos de los trabajadores no trabajan al 100% como otros trabajadores que hacen el mismo trabajo. Es por eso que a veces muchos empresarios optan al destajo. ¿Eso qué quiere decir? Cuanto más produces, más ganas, ¿no? Te pago por prenda y más vas a ir ganando. Pero al mismo tiempo, ahí ya hace como si estuviera forzando a los demás trabajadores que no trabajan lo que realmente tendrían que trabajar a esforzarse un poquito más. Hay muchas cosas que pensar, pero vamos a escuchar a ver qué es lo que dice Milei. Sin embargo, el análisis neoclásico trabaja a las firmas como si fueran máquinas y no como empresas que dependen, que son propiedad de los seres humanos. Finalmente, otra de las críticas que se le hace a los monopolios es que en realidad generan menos cantidades producidas en la economía. Y eso también es falso, porque todo ese dinero que ganan los monopolistas, evidentemente lo pueden volcar al consumo y generar producción y empleo en otros lugares de la economía. En cierto grado tiene razón, pero ¿por qué no el mismo país ser monopolio? ¿A qué me refiero? Sabemos que el gobierno tiene una entrada de dinero que es con los impuestos. ¿Y por qué no el propio país se convierte en un activo donde cada ciudadano puede poner un X dinero para que sea una empresa donde pueda servir al ciudadano y crear puestos de trabajo? Porque una empresa, eso es lo que es. Una empresa tiene cierto monto de dinero, crea empresas, crea aquí y en todas partes y se vuelve monopolio. El monopolio más grande del mundo ahora mismo es el Internet, las fábricas que instalan Internet. Esos son monopolios que, manejan cantidad de dinero. Entonces, nosotros sí creamos como una empresa en nuestro
propio país, donde todos los ciudadanos son como un activo, cosa que si el gobierno necesita un monto de dinero, ya no es necesario que vaya a otro país a prestarse el dinero, simplemente el gobierno recurriría a esta empresa que es nacional, que cada miembro de un país es un activo, y ser como un prestamista que presta al gobierno, como hacen muchos otros países. Y esta empresa que se ha construido con todos los miembros de un país también puede empezar a crear otros puestos de trabajo. Eso no significa que otras personas dejen de crear. Por eso estamos hablando del mercado libre. Cada uno puede hacer lo que quiere con su dinero, ¿no? Siempre y cuando que su producto sea bueno. Entonces, esta empresa que se puede crear en Bolivia con los fondos nacionales fuera del gobierno sería también una empresa donde cree trabajos, donde crea capital, donde maneje sus intereses o lo que haya generado de dinero en todo el tiempo que esté presente y activo, seguiría activando más empresas, más empresas y al mismo tiempo generando más empleo. Y no solamente para eso sería esto, sino también sería para ayudar a los ciudadanos a buscar puestos de trabajo y tantas cosas que se puede hacer. Simplemente falta ideas. No sé, vamos a escuchar a ver qué dice Milei. Pero es más, ahora vamos a hacer un par de casos que irriten más a los keynesianos. ¿Qué sucede si esas grandes ganancias las ahorramos? Ahora, ese ahorro se transforma en inversión en otras empresas y eso genera crecimiento del producto y del empleo en otros sectores. No se pierde nada. Pero en este caso es como decir que seamos dueños de esos monopolios otras personas particulares, solamente una persona. Pero en este caso, si fuera una empresa nacional donde es activo todo el país, ya el país se quedaría siempre con ese capital. En cambio, cuando una persona invierte en un país, ese capital puede ese dueño decidir o bien seguir invirtiendo en ese país o llevarse toda la ganancia a otro país para hacer otro tipo de proyecto. Pero si fuese un capital de un país, se queda en el país, porque es para generar más economía en el país, no para ir a otro país. Puede ser que con el tiempo esta empresa nacional donde es activo todos los ciudadanos de ese país ayude a otro país. No podemos cerrarnos tampoco así, pero seguiría ese dinero o ese capital que se genere en otro país traer a nuestro país. Pero si solamente es una persona, es muy diferente, ¿no? Vamos a seguir. O supongamos que este monopolista es tan ambicioso que quiere invertir lo que todo digo en su yo. propia empresa, que todo su ahorro se transforma en inversión. Pero esa inversión significa más capital, más productividad, mayores salarios. No sé si anteriormente me han entendido mi planteamiento de lo que dice Milei sobre ese monopolio. Por eso yo decía, un monopolio donde genere ingresos mensualmente, para iniciar eso en un país se tendría que crear, no sé, como una cooperativa, no sé qué tipo de institución sería, pero donde cada ciudadano mayor de 18 años tendría que aportar un mínimo todos los meses, donde, imagínense, un ejemplo, si fueran 20.000 ciudadanos que aporten todos los meses 20.000,
cuánto dinero se haría anualmente. No solamente es 20.000 ciudadanos, en un país, ustedes saben qué cantidad de ciudadanos tiene un país. Imagínense todos los meses ese tipo de ingreso a una cooperativa o no sé qué tipo de institución sería, pero que genere empleo. Al mismo tiempo de generar empleo, también genera movimiento de dinero, que también puede ese dinero no solamente crear puestos de trabajo, sino crear otra empresa de diferentes actividades. Cosa que ese dinero genere más dinero, hasta cierto punto que tenga un capital tan grande que pueda ser socio hasta del mismo Estado. Y tantas cosas que se haría, pero es una idea loca mía, no sé ustedes si me entienden, pero ahí vamos a seguir escuchando a mí. Al mismo tiempo, más producción del bien, con lo cual baja el precio, por lo tanto, mayores salarios y menores precios, por lo tanto, todo ganancia de bienestar. Así mismo. And of course, es más, entonces, como ya no le podemos encontrar más ataques al monopolista, ya que si consume, genera bienestar. Since if they consume, then well-being is created. Ya que si ahorra en el sistema financiero, genera bienestar. If they save in the financial system, same thing. Y si ahorra e invierte en sí mismo, también genera bienestar. Ahora pensemos qué pasa si el maldito empresario decide enterrar ese dinero. Así nadie puede acceder a ese dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a reducir la cantidad de dinero en la economía y van a bajar los precios beneficiando a toda la población. Es más, este empresario tan malo, a los que más van a beneficiar son a los que menos tienen porque son los que se benefician de la deflación. And the evil business owner will end up benefiting those who have less because they will benefit the most from. Por eso creo que es importante no solamente que una persona maneje el monopolio o que sea empresario, como dice mi ley. Mientras su dinero él ahorre, no hay circulación de ese dinero es un dinero muerto. Pero si ese dinero se vuelve activo creando empresas, es obvio que va a generar más ingresos. Pero por eso es importante para mí, como les he dicho, no sé si cooperativa, institución, no sé, crear, pero que sea nacional. Que sea nacional para que se convierta en monopolio, para que genere movimiento de dinero, para que ese dinero circule cada vez más, que no se estanque. Porque la mayoría de los empresarios que hacen, si una de sus empresas quiebra, ya no quiere abrir más un negocio o simplemente sus ahorros se lo llevan a otros bancos donde van ganando más ganancias, pero no genera más empleo. Hay muchas cosas que analizar. A mí me hace pensar, mi ley, no sé si les hace pensar, pero es lo que yo pienso, ¿no? Vamos a seguir. Por lo tanto, lo que acabamos de ver es que todos los análisis que justifican la intervención, lo único que hace es crear más Estado y producirle mayor daño a la gente. Es verdad lo que dice, ¿eh? Solamente hay que analizar y escucharlo. Por lo tanto, para cerrar esta presentación, voy a mostrar cómo la intervención socialista lo que hace es destruir la economía. Y básicamente este ataque que hacen los socialistas son desde dos puntos de vista. And the attacks from socialists. Prestemos atención a su análisis. Básicamente, por un lado está la regulación de los monopolios, que al regular los monopolios quiebra el efecto de los rendimientos crecientes y hacen que las economías se estanquen. Si se regulara bajo el ideal neoclásico, la cuasirrenta sería cero. Por lo tanto, estaríamos en un mundo de la competencia perfecta donde no hay incentivo a crecer. En el fondo, lo que hace es abortar el proceso de destrucción creativa a la Schumpeter.
porque estos procesos de destrucción creativa parten de la idea de resolver algún problema de la sociedad que les permite ganar más dinero, y eso es lo que genera el progreso tecnológico y el crecimiento. Por lo tanto, si regulo los beneficios, si regulo la ganancia, el problema es que lo que voy a tener es estancamiento, al margen de que regular precios y cantidades implica destruir el derecho de propiedad. And also regulating prices and quantities or amounts is tantamount to destroying. Por eso mi ley habla del libre mercado. El libre mercado quiere decir que tanto el vendedor pone un precio, y si el comprador está de acuerdo, no tiene por qué meterse el gobierno para poner un precio. A eso se refiere. Porque si el gobierno interfiere en poner, es como regular, por eso dice regular, en poner precios, a veces pierden los empresarios, porque puede que ellos hayan invertido un monto X en traer ese producto, y luego que el gobierno venga y dice se va a vender en este precio este producto, cosa que el vendedor puede decir, pero si yo he comprado en 1000, ahora tú me estás pidiendo que venda en 7000 o en 700, voy a perder 300, pues eso es lo que hay, dice el gobierno, pero no. Yo creo que si mientras haya más empresas que vendan ese mismo producto, el precio mínimo va a ir regulándose entre vendedores. ¿Por qué? Porque va a haber competencia. Y es cuando el consumidor elige de dónde comprar. Pero también digo que los productos nacionales deberían ser más asequibles al consumidor que los productos que se exportan del mismo tipo, que son más baratos. ¿Por qué digo más baratos? Porque a pesar de que es de otro país, que tienen que hacer aduanas, transporte, pagar choferes y tantas cosas, es más barato que un producto nacional que se fabrica en territorio nacional, que no tienen que hacer movimiento de material de un país a otro, que cueste más caro, ¿no? Entonces es por eso que a veces los gobiernos dejan entrar productos, pero al mismo tiempo yo digo, si el producto nacional quiere seguir siendo valorado más, tendría que bajar los precios. No sé, es un comentario, no sé ustedes qué piensan, pero vamos a seguir. Un país que entró al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo y que sin embargo hoy está 140 en el ranking mundial, And which, con más de 50% de pobres y más de 10% de indigentes. with over 50% poor and over 10% Yo pienso que hay pobres en un país porque hay cantidad de ONGs que chupan el dinero de los gobiernos y de la misma población. Las ONGs deberían ser una sola institución, no debería ser instituciones diferentes. Debería ser una sola que esté encargada de ayudar a todo tipo de indigente, a todo tipo de persona con diferentes necesidades. Pero ustedes saben muy bien que hay cantidad de ONGs. Yo pienso que aquella persona que quiere ayudar con su propio dinero, bienvenido, pero que no pida dinero al Estado para seguir ayudando, porque ya ahí ya no ayudan, lo único que hacen es absorber el dinero del gobierno. Y no solamente eso afecta, también afecta las malas organizaciones de todas las instituciones gubernamentales, porque hay cantidad de oficinas que no sirven para nada y cantidad de cargos y puestos de trabajo en las instituciones nacionales que son obsoletas, que no sirven para nada, no saben ni siquiera para qué es ese puesto, o la persona que está ocupando ese puesto no sabe ni para qué está ahí. Y tantas cosas que podemos decir, pero ese es uno de los puntos. Hay cantidad de puntos que yo pienso que va a tocar mi ley en este discurso. Vamos a seguir escuchando. Y cuando uno
uno mira la cantidad de regulaciones, uno va a entender por qué. Dentro de nuestros equipos de gobierno hemos descubierto, por el momento, 380.000 regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico. Es lo que decía, hay que analizar cantidad de cosas. Él, estando ya en el gobierno, ha visto todos los vacíos que existen y todo lo que está mal, ¿no? Por eso pone un número exacto de situaciones que pasa ahí. Y de hecho, nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales, el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, propuestas que proponen darle más libertad a los argentinos, ir hacia estructuras de mercado más competitivas, move towards more competitive market structures, y sobre todas las cosas, eliminar la corrupción de la política. and above all, es lo que decía yo, corruption in politics. Eliminar toda corrupción en cada institución nacional de un país, ya sea legislativo, ejecutivo, gubernamental, cualquiera. Nos encontramos con grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta. Donde la casta corrupta se compone de políticos ladrones, which includes this political corrupt caste includes thieving politicians que ponen sus privilegios por encima del bienestar de los argentinos, who put their own privileges above the well-being of the Todo lo que está mencionando no solamente pasa en Argentina, pasa en todos los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, hasta en Europa. Asia no estoy tan al tanto, pero sí. Pero es muy importante que todos los países empiecen a unirse para luchar contra eso. No solamente un país, porque un país no es un mundo aparte. Todos los países vivimos dentro de un planeta, ¿no? Y todo lo que pase en un país repercute a los demás países en mayor grado o en menor grado, pero repercute. Ustedes muy bien lo saben, mejor que yo. Vamos a seguir escuchando. por empresarios prebendarios que hacen negocios con los políticos corruptos. And of course, there's a business ¿Por qué dice eso? who get into wheeling and dealing and monkey business. ¿Por qué with dice corrupt eso? Porque politicians. muchos empresarios dicen, yo voy a colaborar con tu candidatura, pero me tienes que dar un ministerio, me tienes que dar tal puesto para que ellos puedan hacer lo que se les, lo que se les dé la gana para hacer corrupción. Y pienso que todos los candidatos que se presenten a ser, ¿cómo les puedo decir? Que se presenten a ser candidatos a cualquier cargo político, en este caso a ser presidente, no deberían ser subvencionados por la presidencia, ni ningún otro cargo político. Aquel que quiera ser político, que saque el dinero de su bolsillo, y tampoco debería ser un candidato a aquella persona que tiene antecedentes penales. Todos los altos cargos deberían ser con personas limpias, íntegras. Eso es lo que pienso. Por medios de comunicación corruptos que están muy enojados con nosotros porque le eliminamos la pauta oficial. And there are also corrupt media who are really mad at us because we have done away Todo lo que with dice es verdad, government-paid advertising. También, digamos, por los sindicalistas que se ocupan de sus negocios en contra de la gente. And of course, the trade unionists who look after their own business interests rather than taking care of the people. Y además, digamos, por aquellos profesionales que son funcionales a la religión del Estado, que viven de defender a estos corruptos. And of course, there are professionals who make a living out of defending these corrupt groups and who basically profess
the religion of government, of the state. Por lo tanto, tomarán conciencia de la gran pelea que estamos dando. So you can get an idea of this major battle we're fighting. Pero no nos vamos a rendir en volver a ser Argentina grande nuevamente. But we will not surrender till we make Argentina great again. La otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución. The other major threat or attack from socialists and statism has to do with efficiency as opposed to distribution. Donde ahí se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. And so they say that capitalism is hyper-individualist as opposed to the altruism of socialism. Siempre con el dinero ajeno. Always with the money of others. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. And this aberration is pursued in the name of social justice. Donde Hayek hablaba de las palabras comadreja. Hayek used to talk about weasel words. Donde cada vez que le ponían un adjetivo significaba totalmente lo opuesto. Whenever they chose an adjective, it was actually the exact opposite. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. So as Jesús Huerta de Soto says, social justice is violence and unjust. It's not just or anything of the sort. Far from it. It's an aberration. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. It's unjust because it involves unequal treatment Y la before the law. redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, lo cual hace que la justicia social, además de violenta, sea injusta. So in addition to being violent, social justice is unjust because that redistribution is basically robbing Peter to pay Paul. Uf, es muy complejo es muy complejo todo lo que dice Milei, porque él ha tenido que analizar muchos puntos para exponer este gran discurso. A mí me hace pensar mucho, es por eso que expreso lo que pienso, porque al mismo tiempo no puedo quedarme callada, pero también sé que tengo que aportar con algo como ciudadana. Vamos a seguir escuchando. En el mismo sentido, esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada. And this is made even worse when you take the idea of unlimited democracy. Es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, el individuo. Democracy was originally designed to respect the smallest of minorities, the individual. Pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia ilimitada, aparece el populismo. But when socialist ideas came along and the idea of unlimited democracy, then socialism came along. Pero para que no quede en algo tan abstracto, les voy a dar un ejemplo. But to make it less abstract, let me give you an example. Supongamos que se juntan 4 lobos y una gallina. Let's suppose 4 wolves and a hen come together. Bueno, ahora vamos a votar por qué se come hoy a la noche. Let's now vote what's on the menu tonight.
se acaban de comer la gallina. They've just eaten the En hen. este caso, cuando surge un problema, el que paga los platos rotos es el más inocente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, porque muchos gobiernos, los que pagan los platos rotos son los que menos han hecho daño a las personas, pero los que sí han hecho daño están ahí y todos le andan llamando de licenciados, de ministros, de diputados y de alcaldes y tantas cosas, ¿no? Vamos a seguir. En el fondo, eso también es lo que pasa en la economía. So deep down, that's also what happens in the economy. La gallina de los huevos de oro es el segmento que genera riqueza. The hen that lays the golden eggs is a segment Y la that gallina de generates huevos de wealth. oro de un país es los mismos ciudadanos, los ciudadanos sanos, los ciudadanos que puedan aportar, pero los ciudadanos que se ponen o se convierten en gusanos para podrir a la sociedad son aquellas personas que caminan como zombies, que ustedes saben muy bien, aquellas personas que son corruptos, que están en todas las instituciones políticas. Eso sí es el cáncer de todo un país. ¿Ustedes qué piensan? Vamos a seguir. Pero por la forma de la distribución del ingreso, But due to the way income is distributed, el 80% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso promedio. 80% of the population have income below the average. Y ahí es cuando aparece el político populista And that's when the populist politician comes along que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. and says that you need to take away from the rich Esa es la to give solución to que the poor. muchos de los gobiernos han ofrecido, ¿no? Hacernos pelear entre pobres y ricos, clase media, clase baja, pelearnos. Yo pienso que no debería ser así. Pero bueno, cada uno piensa como vaya aprendiendo. Pero yo parto de la idea de Milei. Vamos a seguir. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Not just Venezuela, Argentina, and all of Latin American populism. Y cuando eso ocurre, And when that happens, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. Y la presión sobre el sector productor de fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. and the tax pressure, the tax burden on the food producing sector is 70%. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. So the state government keeps the food of 280 million people. A pesar de ello, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. And still 5 million Argentines don't have enough to eat because of the damned government, the state. Otra parte que también se discute, digo, y que discuten los socialistas y que tiene que ver con la distribución del ingreso y que plantean que el sistema es injusto. Socialists also continue to discuss income distribution, saying that the system is unjust. Hay un hermoso libro de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. There's a lovely book by Israel Kirzner that's called Creativity, Capitalism, and Distributive Justice. Y ese libro parte de la hipótesis que Kirchner dice, el sistema capitalista es más productivo, pero que si fuera verdaderamente injusto no habría motivos para defenderlo. So the assumption is that Kirzner says that capitalism is actually more productive. But if it were unjust, there would really be no argument to Yo defend con it. respecto a eso pienso que en el mundo de una persona no solamente existe el capitalismo. Por ejemplo, en una casa
no todo se puede basar en el capital económico, porque el amor no puedes comprar con dinero, salvo que estés tan necesitado que sí lo puedes comprar, pero si tú necesitas un amor verdadero, no necesitas dinero para conseguirlo. El amor es gratis, el aire es gratis, el, el agua es gratis, tantas otras cosas son gratis. Entonces, yo pienso que de todas las filosofías políticas, lo bueno hay que adquirirlo, lo malo hay que desecharlo. ¿Por qué pienso eso? Porque si nosotros nos podemos dedicar todos a ser empresarios, a ser millonarios, ¿quién sembraría lo que tenemos que comer? ¿Quién construiría nuestras casas? ¿Quién sembraría o quién plantaría flores? ¿Quién haría pan? ¿Quién haría ladrillos? ¿Quién haría cerámicas? ¿O quién haría techos? ¿O quién? Tantas profesiones que no son bien pagadas, pero que son necesarias. Lo único que se tiene que hacer es darle un sueldo que sí realmente merezca la pena para esa persona que se desenvuelve en cualquier de esos trabajos que he mencionado, por ejemplo, aquella persona que trabaja en una cloaca, limpiando las cloacas, aquella persona que se dedica a hacer la limpieza de la casa, el cuidado de una persona mayor. ¿Quién? Entonces, lo que nosotros tenemos que dar es un buen salario que llegue a final de mes no colgado ni a las justas, que llegue bien. Porque si nos dedicamos a crear dinero, vamos a llenar este mundo de muchas cosas que al mismo tiempo va a ser una contaminación para nosotros mismos. Y no vamos a poder comer dinero cuando la tierra no va a poder producir nada. Yo no sé por qué he dicho esto, pero eso es lo que me sale de aquí y de aquí. Vamos a escuchar. Y en ese sentido, trabaja sobre dos ideas. And he works on two ideas along those lines. Trabaja con el principio de apropiación de Locke, Locke's appropriation principle. es decir, el que se lo descubre se lo queda. So, si ustedes descubren algo, son el dueño de eso. if you discover something, then you keep it, you appropriate. Y la otra idea es la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento. And then there's Hayek's idea of the market as a discovery procedure. De hecho, la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir, sino que esa torta se va creando cuando se va produciendo. In fact, this idea of the market as a discovery procedure involves that there's actually no pie to be shared. It's not a given. The pie develops as you continue to create. Por lo tanto, si esa torta se va descubriendo mientras que ustedes van avanzando en el proceso productivo, so if the pie gets discovered as you move forward along the productive process, por lo tanto, lo lógico es que esa torta sea apropiada por aquel que la fue descubriendo. It's only natural that the pie should be appropriated by those who discovered it. Por lo tanto, ahora el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. So that makes the system not only more productive, but also means that it's the only just system. Y la verdad que, digamos, con todo esto, a los socialistas los tenemos más que en jaque mate. Ya les diría que... And, well, of course, after all of this, we've got socialists cornered.
Por eso les voy a dar una más, les voy a dar un bis. This is why one more to share with you. Encore. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Naturally, when you regulate and you act against monopolies and you regulate business and production and bring up this idea of social justice, well, all of that ends up leading to Si se haría stagnation. eso, no hubiese el libre mercado, ¿no? Ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. And stagnation in the context of population growth leads to a gradual stagnation in the country. ¿Y cómo corrigen esto? How do you remedy this? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. And, well, how do they correct this? With the murderous abortion agenda. Yo pienso que cada persona... Una agenda asesina que podemos encontrar sus orígenes ya con los egipcios intentando exterminar a los judíos. A murderous agenda that we can trace back to the times of ancient Egypt, when the ancient Egyptians attempted to exterminate. Es cuando mataron a todos los primogénitos, no sé si se acuerdan, ¿no? O con el caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. Or Malthus and his his principle on birth control, which was basically about just that, birth control, population control. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma. Or even closer in time to the 60s, the Club of Rome. Donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, which suggested that as the world used energy based on fossil fuels, y como esas energías no son renovables, and since those energy sources are not renewable, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. They predicted that those resources would have run out by the year 2000. Y sin embargo, And yet, digamos, esa situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. They claimed that that would lead to food running out and to many of us dying and only 1 billion people being left on this planet. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. And now that we have the Nixon and Kissinger files that have been declassified, we know that they were advocating the abortion agenda. Yo no estoy también de acuerdo con que aborten las personas, porque se han vuelto tan irresponsables las personas que si llegan a embarazarse por cualquier motivo, dicen, bueno, voy a abortar, tan fácil. Pero si se dan cuenta que si hubiese sido así antes, la mayoría de los que estamos hoy en día no estaríamos existiendo. Hubiésemos sido muertos ya siendo embriones. ¿Qué pasa cuando hay más natalidad? Hay más activo, se puede decir. Porque cuando una persona ya es mayor, tiene que haber un joven que reemplazar ese puesto, ya sea económico, material, social o lo que ustedes quieran pensar. ¿Por qué? Porque una persona viene aquí en este mundo a hacer una labor. Y esa labor es la profesión que realiza en este mundo. Si esa persona muere y si no hay gente que reemplace, gente nueva,
la población va a ir muriendo y al mismo tiempo no va a haber no se va a poder generar activo, que es el capital, que es lo que se está hablando aquí, porque cuanto más gente hay, se genera más capital, se forman más pueblos y cuando se forman más pueblos se crean más instituciones, más hospitales, más colegios, más centros de salud, más farmacias, más empresas, más de todo, donde la gente empieza a trabajar y ser activo. Y si no hay, pues muere. Entonces, tampoco estamos hablando de la superpoblación, porque si hacemos una superpoblación ya sería catástrofe. ¿Por qué? Porque muchos de los países se están volviendo estériles, no se puede sembrar para comer. Entonces tenemos que pensar muchas cosas. Quizás mi ley lo ha analizado mejor porque es un profesional. Yo solamente expongo lo que pienso, ¿no? Donde, por ejemplo, Children's Parenthood tiene más locales que McDonald's en todo el mundo. So Children's Parenthood has more venues than McDonald's around the world. Pero afortunadamente se equivocaron de nuevo porque hoy en el mundo viven 8.000 millones de seres humanos. Fortunately, they were wrong again, because today there are 8 billion people living in the world. Sin embargo, no cesan en esa agenda asesina. But they stick to their murderous agenda. De hecho, el posmarxismo, frente a su derrota en lo económico, trasladó sus batallas de lucha de clases a otros aspectos de la vida. Post-Marxism, defeated on the economic front, transferred its class struggle to other aspects of life, Por ejemplo, el ecologismo, such as ecologism, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza. arguing a fight against nature that is waged by human beings. Donde culpan al ser humano del calentamiento global, They blame human beings for global warming, cuando esto ya ha pasado 4 veces en la historia del planeta Tierra y no vivía el ser humano. when this has actually happened already 4 times in the history of the Earth, even when there were no humans around. Puedo entender eso, pero no creo que tanta gente esté equivocada con respecto al calentamiento global. Yo pienso que la gente debe ser educada de distinta manera con respecto a eso. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en Sudamérica los pulmones del planeta se están talando y al mismo tiempo estamos quitando sus tierras a la gente nativa de esos lugares. Si nosotros queremos crear un capital para el bien de la humanidad y al mismo tiempo que sea sostenible y al mismo tiempo que podamos respirar aire puro, beber agua limpia, tenemos que tener un límite y decir, hasta aquí podemos hacer estas cosas y hasta aquí podemos hacer estas otras cosas. No podemos dejarnos llevar por la ambición y por querer ser el más grande de este mundo o la potencia o el número 1 en este mundo. No, yo pienso que todos debemos trabajar por este mundo, ya sea todos los gobiernos reunirse y tratar de buscar soluciones por este mundo. Ya he dicho que no vivimos en mundos separados, vivimos en uno. ¿Para qué amargarnos nuestras vidas si no vamos a ser eternos? Son tantas cosas que se puede hacer dentro de lo que se puede para mí.
No sé para ustedes. Me hace pensar eso, Milei. Vamos a seguir. Y donde para corregir este problema a los neomarxistas no se le ocurre otra cosa que exterminar a los humanos. And of course, the only idea that neo-Marxists can come up with in order to correct this problem is to exterminate humans. Si verdaderamente tuviéramos un problema de recursos, deberíamos estar esperando colonizar otros planetas, no, digamos, condenarnos. Exactamente, eso puedo entender. Lo que él se refiere es a no eliminar a los humanos, a no abortar, ¿no? Pero yo he planteado 2 puntos. Tanto que tiene que haber, sí, natalidad con responsabilidad. Pero también si hubiese una superpoblación, ¿qué pasaría? ¿No? Es muy duro saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Lo importante, creo que debemos trabajar todos para que nuestro planeta esté bien, para que, como dice Milei, podamos conquistar otro mundo, otro planeta. Fuese posible, no lo sé, pero ahí está la idea de Milei. Ahora sí, vamos a seguir. Did have a problem with scarcity of resources, we should be planning to colonize other worlds rather than think about exterminating ourselves. De hecho, todos esos análisis en contra del crecimiento de la población son falsos. In fact, all those analyses that go against population growth are false. Entonces le quiero dejar también el caso de un economista muy optimista que se llamaba Julian Simon. Let me quote a very optimistic economist called Julian Simon, que señalaba que el crecimiento de la población traía más progreso tecnológico. who said that population growth entailed more Estoy de acuerdo en technology. eso, por eso he dicho, cuanto más población, más lugares, más pueblos se va creando, más trabajo, más de todo. Pero al mismo tiempo decir que si nosotros empezamos a crear una tecnología que sea una tecnología ecológica, una tecnología que pueda conservar nuestro entorno y al mismo tiempo pueda conservar la salud sobre todo, porque hoy en día la salud es lo más importante, porque si no tenemos salud, no sirve de nada si tenemos cantidad de dinero, no sirve de nada. Ustedes quizás dirán por qué. Porque una persona cuando trabaja en exceso tiene dinero ahorrado, pero una vez que se enferma ese dinero ahorrado empieza a gastar para recuperar su salud. ¿Mm? Es complejo, pero vamos a seguir escuchando. Entonces, por ejemplo, señalaba que había crecimiento tecnológico impulsado por la demanda, So he would say that there was demand-driven technological progress, donde básicamente al haber más personas y haber problemas de escasez y demás, eso afectaba al sistema de precios y generaba nuevas reformas y nuevos progresos tecnológicos para resolver dichos problemas. He suggested that if there were more people and scarcity issues, that had an impact on the price system, which of course ended up driving reforms and technological progress in order to solve the problems. Y por otra parte señalaba el progreso tecnológico impulsado por el lado de la oferta. And he also highlighted supply-driven technological progress, donde, por ejemplo, las chances de que tenga un Mozart en mi población es mucho más grande si vive 1 millón de personas que si viven 10. Of course, there are many more chances of having a Mozart in your population if you are 1 million rather than just 10. En definitiva, el mensaje es el siguiente. So, the message is this.
No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism advance. No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market failure. No permitan el avance de la agenda asesina. Don't allow the advance of the murderous agenda. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo, está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas, and from being one of the most affluent countries in the world, now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Don't surrender your liberty. Fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Argentina seemed to be a country condemned to be like sheep driven by socialists. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress, as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions every day, and the message of freedom didn't just make me president of Argentina. We are awakening the world. Por la libertad. So don't surrender in your fight ¡Viva for la freedom. libertad, carajo! Long live freedom, damn it! Bueno, así hemos escuchado el gran discurso de Milei. Aquí hemos terminado con esta segunda parte de esta reacción. Entiendo perfectamente lo que dice Milei y al mismo tiempo yo he expresado lo que siento y pienso. Estoy de acuerdo con él, de acuerdo en que no nos dejemos, pero para que todos los países funcionen de la misma forma que Milei quiere para su país, tienen que engranar todos los países de Sudamérica. Sudamérica es una potencia, pero si Sudamérica va a luchar por separado, no se va a conseguir nada. Porque todo lo que hace un país repercute a otro país. Y Sudamérica son países que son fronterizos unos con otros. Lo importante de seguir a este tipo de líderes es despertar, ya despertar desde un sueño aletargado, de tener una mente colonizada a descolonizar. Ya no tenemos colonizadores en nuestros países. Tenemos la libertad de poder expresar, de poder elegir, pero elijamos un buen camino, un buen proyecto. Dejémonos guiar por líderes que hacen el bien a nuestros países. Si nosotros no hacemos el cambio desde el núcleo familiar, no va a haber ningún cambio. Espero que les haya gustado esta reacción. Muy pronto les traeré otro tipo de video. No sé si será de política o no sé si será de otro tipo, pero lo importante, los videos que yo traigo siempre es para aprender. Espero que sugieran también ustedes vídeos para reaccionar y así vamos a ir interactuando mediante los comentarios. Hasta aquí, hasta otro vídeo.